Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez grabando por aquí y hoy lo primero es hacer una rectificación, hacer una fe de ratas. Y es que en el último episodio me referí mal a la Asociación de Escuchas de Podcasting, ASESPOD. No sé lo que dije, está mal dicho, pero hay que rectificar y decirlo bien. Más que nada porque no queremos tener conflictos internacionales con David Tella. Así que nada, hecha esta pequeña puntualización, pues voy al tema principal de hoy, que es el coche. Nos dieron el coche pues hace ya casi una semana y desde entonces pues hemos estado conduciéndolo bastante tiempo. La verdad es que se conduce muy bien. En casa no teníamos automático, al pasar a un automático pues oye, se agradece las bondades de no tener que estar lidiando con el embrague y con el cambio de marchas. Sobre todo esto lo agradece Laura. A mí me es un poco más indiferente, pero es cierto que cuando te metes en un atasco en Madrid, el no tener que estar pegándote con el embrague se agradece. Cosillas que se pueden decir, bueno, pues vamos por partes. Son muchas las cosas, así que sé que algo me lo voy a dejar y en algún momento pues os haré otro episodio contando más cosillas, ¿vale? El tema, el coche por fuera pues es gris, el acabado es el Boss, que es el más alto de lo que tienen, que creo que ya os dije que los chinos no se complicaban mucho y lo que hacen es hacer un acabado con muchas cosas y un otro acabado, el alto o el superior, con todavía más cosas. Pues ese es el que hemos cogido nosotros, ¿vale? Cosas así curiosas que tiene, pues por ejemplo un techo de estos de cortinilla que con la voz le puedes decir comandos y te lo abre. Eso es otra cosa que tiene que le puedes la posibilidad de decirle comandos de voz para subir o bajar las ventanillas y cosas de estas. Tiene un botón dedicado o lo puedes decir directamente el Hi BD y te hace las cosas cuando te quiere escuchar, porque a la única que le escucha bien a la primera es a Leire. Al resto no. Vamos jugando a ver a decirle comandos a ver si nos hace caso o no, y a la única que digo que le hace caso bien es a Leire. Por el exterior pues es un coche normal y corriente, aunque sea eléctrico puro 100%. Diferencias en el interior con respecto a lo que tenemos ahora, aparte de que huela nuevo, que eso se agradece mucho, pues eso, que la pantalla sobre todo grande que tienes en el centro. Es una pantalla que normalmente va en horizontal, se puede también poner en vertical y funciona bastante bien, en el sentido de que conectas el móvil y puedes reproducir el audio y por ejemplo en el C4 yo paraba la reproducción en el móvil pero tenía como 3 o 4 segundos de delay. Aquí no, aquí según le das se para, eso también pues se agradece. Tema de conducción de un eléctrico, pues como ya sabéis, en cuanto pisas, eso entrega toda la potencia y este coche pues tiene potencia. No está pensado para correr mucho, no es más urbano que otra cosa, pero cuando le pisas y si le llevas en el modo Sport, que tienes diferentes modos, pues se nota. ¿Qué pasó? Que nos dieron el coche al 99% cargado, eso se agradece, nos lo dieron un viernes y me tiré 15 días sin cargador en casa. Entonces, ¿cómo se sobrevive? Pues la verdad es que no se sobrevive mal. Y es que coincidió, aquí en Torrejón tenemos unos cargadores puestos por el ayuntamiento, son o con colaboración de la marca Ferrovial, la compañía Ferrovial es la que los ha puesto y es la que tiene su aplicación. Entonces, pues tienes unos cargadores públicos más o menos bien distribuidos por toda la localidad y a un precio bastante asequible. Normalmente han estado a 0,15, impuestos no incluidos, con lo cual subió un poquito más, y ahora lo han subido a 0,17 o 0,16 y medio. ¿Cuándo lo subieron? Pues porque tuvimos un fin de semana de recarga gratuita por la semana de la movilidad. Lo que hicieron fue poner todos los cargadores de la comunidad, o sea, de la localidad a... Esperar un segundo. Lo que hizo el ayuntamiento fue poner todos los cargadores durante unos días gratuitos, con lo cual tú llegabas, cargabas y no te cobraban nada. Y entonces pude aprovecharme de eso la primera recarga. El primer día que llegas a ponerlo, pues vas como un pardillo. Fui a uno que está relativamente cerca de casa y la idea era ponerlo a cargar, irme a correr un rato, a hacer deporte y a la vuelta a recogerlo. Y más o menos eso fue lo que hice. Lo puse a cargar con las dudas del primer día y del primer momento, que si este cargador va aquí, que si la parte gorda va al coche y la fina al poste de recarga, que cómo va la aplicación, y por suerte pues había allí un chaval cargando un Tesla que me explicó cómo hacerlo. Bastante sencillo y nada, pues te vas a correr dejando el coche ahí un poco pues con la manguera y todo puesto, que te da un poco de reparo al principio, luego ya vas viendo que no pasa nada y lo he hecho más veces.
Total, que esa primera recarga, pues gratuita. Perfecto, esa que te llevas. El coche tiene una capacidad de unos 300 kilómetros en ciudad. Ciclo combinado LTP o como leche se llame, dan 312. Pero bueno, esto es relativo. Si conduces pisándole mucho, pues baja un poco. Si vas por carretera, como luego os contaré, se reduce todavía bastante más. Pero bueno, nosotros para lo que estamos haciendo normalmente, que es la idea moverse por ciudad, ir al trabajo y luego moverte pues por la ciudad, los fines de semana a ver a familiares, los que haces en el día a día, pues ahí no hay problema y se puede hacer bastante bien. Y da más de esos 312 kilómetros que comentaba. ¿Qué os puedo ir diciendo? A ver, hice esa recarga, luego ya hubo que pagar las siguientes recargas. He encontrado un Mercadona que tiene recarga gratuita, pero a 1,3, 1,5 es muy lenta, con lo cual pues tampoco recargas mucho, pero oye, en un momento dado hemos sobrevivido hasta que nos pusieron el cargador. El cargador nos lo pusieron el 1 de octubre, lo cogí con Octopus y la verdad es que la instalación, bien, empezó con un pequeño problemilla porque yo quiero tener un enchufe Suco, el típico enchufe que tenemos en casa, en la pared, pues puesto también al lado de la instalación para, junto con un PLC, darle conectividad a la planta -1 del garaje donde está el cargador. De esta forma me evito el tener que estar programando directamente las cosas, sino que yo puedo darle con conexión directa al cargador funcionalidades. Creo que lo he explicado un poco raro. Básicamente lo que quiero es no tener que bajar abajo ni dejarlo programado previamente. Lo puedes hacer directamente desde casa como si lo tuvieras el cargador al lado. Pues esto sería con un PLC y ese PLC va en el enchufe. Luego lo pondré en una caja de plástico a ser posible para que no haga efecto Faraday y tenga buena cobertura tanto el coche como el cargador. Se supone que se puede integrar en Jonas, está en el Trident este que es el que he puesto y se le puede hacer por no de red conexiones y automatizaciones. Así que eso ya para cacharrear más adelante. Total, puesto el cargador en casa ya, perfectamente la instalación, vinieron 4 chavales y era gracioso porque eran todos portugueses, pero cada uno de un color pantón, como dice Mancuentro, y majísimos y profesionales al 100%. Se le curraron muchísimo la instalación y nada, empezaron sobre las 8 y pico, a la 1 habían terminado. Bastante bien. Y nada, pues lo pones a cargar ya para empezar a ver cómo funciona, a pegarte un poquito con la conexión, porque como solamente tienes Bluetooth, pues va un poco peor que si lo tuvieras por Wi-Fi, pero vamos, funcionando y bastante bien. Comentar sobre las recargas, que tiene el coche la típica tapa de depósito, como tiene un coche de combustión, y un tapón. Tienes realmente 2 tapones, uno para la carga lenta y otra para la carga rápida, que tienes que quitar previamente la anterior. O sea que sería como quitar 2 tapones. ¿Qué me ha pasado? Cantidad de veces que hemos cargado, que no he puesto la tapa, o sea, no he puesto el tapón ni he cerrado la tapa. ¿Por qué? Pues porque te lías con la manguera a colocarla en su sitio, te vas para dentro del coche y el coche te avisa. Más de una vez pues toca salir para afuera y ponerlo bien. Y después de probarlo estas semanas en lo que es Madrid, moverte en lo habitual, quisimos hacer un viaje a Zamora. Este viaje a Zamora lo hicimos el sábado 4, si no recuerdo mal, domingo 5, y fue ida y vuelta. Básicamente allí hay un pueblo donde te bendicen el coche y queríamos ir a esa tradición que hemos hecho con los otros coches de casa. Total que planificas el viaje y ves que tienes que parar pues 2 veces. Sí, es un viaje de unos 370 kilómetros y para llegar con algo de carga al sitio, pues allí en principio no contaba con cargador en ese pueblo tan pequeño, pues le hacías una parada, entre las 2 paradas eran como 1 hora. ¿Qué pasa? Pues la primera parada que haces en un viaje te toca parar en un cargador de Iberdrola. Problema, no llevaba la aplicación, pues llegas al sitio y pierdes unos 10 minutos bien a gusto entre que bajas la aplicación, te registras y te enteras de cómo funciona ese cargador. El viaje de vuelta lo hicimos parando en los mismos sitios y ya fue coser y cantar. Ya la aplicación la tienes instalada, sabes cómo funciona. Y esa parada primera, que no sé si fueron de 15 minutos lo que marcaba, el primer día a lo mejor fueron 35 bien a gusto, entre que te empiezas a poner, vas haciendo las cosas y tal. Y el segundo día fue pues el tiempo estipulado porque ya sabes cómo funciona todo. Total, que ahí te pegan la clavada. Iberdrola te cobra 0,60 el kilovatio. Que si lo tienes en cuenta con lo que yo puedo pagar en casa, que estaría en torno a 0,10 más o menos cuando lo estoy poniendo, pues es una clavada importante. Pasa lo mismo con el de Thunder. Paramos en Villalpando, si no recuerdo mal.
y este era con 20 cargadores. Estaba bastante bien, estaba vacío, no coincidía nada más que a la vuelta con un coche allí, pero este funciona también bastante bien y la aplicación es súper intuitiva y la verdad es que está curradísima. La aplicación le puedes poner un tope de precio que quieres cargar. Lo típico que llegas a la manguera del combustible y le dices quiero cargar 20 euros, pues aquí le dices pues quiero cargar 15 euros en combustible y te lo carga en recarga, o quiero cargar hasta el 80% y cuando llega al 80% esto te lo suelta la manguera. Es curioso porque antes de empezar todas las cargas, como es con carga de alta intensidad, digamos que ahí va bastante chicha, lo que hace es comprobar. Tanto el de Iberdrola como el de Thunder comprueban que se empieza a hacer como un protocolo que tendrá establecido el coche con el cargador para saber que todo está bien, que va a poder meter tanta chicha y tal. Entonces la carga tú le pones la manguera, le das a la aplicación y no empieza del tirón. Tarda sus 30 segundos, 40, lo que sea, de comunicarse, ver que todo está correcto y le empieza a meter chicha. Cuando le meten chicha es curioso porque eso debe empezar a coger temperatura y lo que salta es el electroventilador que tiene el coche para enfriar las baterías y el que tiene la propia estación para enfriarse ella misma, y suena bastante. Es una cosa que no lo había pensado y cuando ya tienes el coche y empiezas a verlo es cuando te das cuenta que eso genera un calor curioso. A la hora de conducir pues tiene cantidad de hadas, tiene cosas buenas, por ejemplo, a mí me gusta conducir con el control de velocidad, pues lo pones a 100 y que vaya a 100, tiene que te mantiene la distancia con el de delante, pero también tiene que te mantiene en el centro del carril. Y puedes conducir muchísimo tiempo prácticamente sin llevar el volante, en el sentido de que no tienes que girarlo tú, con que lleves las manos en el volante, le acompañas, él va girando y haciendo la trazada. Problema, por ejemplo, cuando adelantas a un camión. Si yo adelanto a un camión, pongo un intermitente a la izquierda, me paso al carril, él solo detecta que ya no tiene nadie, se vuelve otra vez, pongamos a los 100 que hemos dicho, y ya pasas al camión, ¿vale? El problema es que a mí me gusta pasar el camión y cuando estás pasando el camión no me gusta ir por el centro del carril, me gusta pegarme a la izquierda del carril. Pues este sistema que tiene, no, te mantiene pegado al centro del carril y más cerca del camión de lo que a mí me gustaría estar. Me pasó lo mismo yendo en el puerto de Guadarrama cuando pasaba por el carril derecho pegado a la pared. Pues digo, quiero irme un poquito para la izquierda del carril, que no entrar en el otro carril, pero separarme de la pared un poco. Pues no, él empeñado en llevarte por el medio. ¿Qué pasa? Hay alguna vez que esos giros o esas correcciones son un poco excesivas para mi gusto. Y tienes un problemilla ahí con el tema de que te pega un pequeño volantazo. Que no debe ser tan pequeño porque alguna vez los chicos y le habrán dicho, oye, ¿qué has hecho, papá? Digo, no, si es que es el coche que te va pegando volantazo. Luego, suena por todo. Si hay un coche cerca, te pita. Si te pasas de la velocidad, te pita. Si no vas a la velocidad que te marca la vía, también te pita. Y te lo sale en una pantalla de que adecues la velocidad. Pues si hay que ir a 120 y yo quiero ir a 110 o a 100, no entiendo muy bien por qué me tienes que decir que vaya más rápido. Pero bueno, también pita. Se supone que se pueden quitar pitidos. Intento llevarlos todos quitados, pero cada vez que arrancas el coche se vuelven a activar todos. Entonces se te olvidan algunos. Total, que eso va sonando por todos los lados. Pero bueno, es hasta que te acostumbras. Otra cosilla que tiene curiosa, pues tiene en el navegador del coche la versión de mapas, porque yo creo que es muy parecida a la de Google, o tiene que ser la de Google. Cuando entras en un radar de tramo está currado porque te va marcando el porcentaje del radar de tramo que llevas hecho, la velocidad que está marcada en ese tramo y lo curioso, que yo no sé si lo he visto en otros sitios o no, no me he dado cuenta, pero al menos en este te dice la velocidad media que llevas tú en el tramo. Es decir, un tramo de 100, como que puede ser de Guadarrama, cuando vas a la mitad del camino miras y dices, estoy en la mitad, perfecto, y voy a 90 de media, con lo cual sabes que no te comes la multa. Eso no sé si lo tiene Waze, pero aquí está bastante bien implementado, te sale arriba a la derecha y es una gozada porque ves si vas bien o no. Seguramente me deje bastante cosas en el tintero, pero podemos decir que estamos muy contentos con el coche. No se ha hablado de consumos, así que voy a intentar hacerlo muy rápidamente. Si yo entro a... Bueno, no puedo entrar ahora porque, claro, no tengo conexión todavía con el cargador. Pero bueno, cuando hemos hecho el viaje, ya os digo, 375 kilómetros ida, otros 375 vuelta, más lo que nos movimos por allí, me ha costado 53,58 euros. O esas son las recargas que yo he hecho. Ya os digo, Thunder era 0,55, Iberdrola 0,60, que es una pasada. O sea, se aprovecha muchísimo de que tienes que hacer el viaje rápido y tienes que cargar rápido.
Si tú cargas en casa a 10 céntimos, pongamos, el viaje hubiera salido muchísimo más barato. Es cierto que este coche no es para viajar. El que tiene un coche con una capacidad superior de batería, que puede hacer 500 kilómetros, sale de casa, llega allí y lo carga tranquilamente en un cargador de allí, donde el precio estaría por 0,25, más o menos 0,30, o si tienes cargador en casa, lo puedes poner en casa con el que tenemos de carga súper lenta, que te carga 1,3, pero bueno, si vas a estar allí y no te vas a estar moviendo, te va a cargar bastante. Entonces hubiera sido bastante menos el precio. Que no sé si os he dicho, han sido 53,58 euros. Que básicamente es lo que me hubiera gastado si hubiera ido con el C4. O sea que para viajar este coche no es, pero eso ya lo sabíamos en su momento. Lo compramos no para viajar, para eso tenemos el C4 que vamos mucho más cómodos y tiene más capacidad de maletero, sino que es para movernos por ciudad. Y para movernos por ciudad, lo que hemos podido ver hasta ahora es que cumple perfectamente. Se conduce, ya digo, súper suave. Comentar también que no tiene ni ruidos ni vibraciones, con lo cual cuando hacíamos el viaje en carretera era una gozada porque lo único que oyes es un poco más el viento de lo que estás acostumbrado. Tú cuando vas viajando con el C4 oyes más el motor y se oye también pues la radio tal. En este aspecto, este coche cuando vas viajando notas un poco más de aire, porque ahora sí lo oyes, antes también estaba pero no lo oías amortiguado por el motor y por lo demás. Y lo que tiene muy bien también este coche es el sistema de sonido. No sé lo que monta, pero es flipante porque no le puedes pasar más del 1 o del 2. Subió una vez Leire el tope, me dijo que subía hasta el 45 o el 50, pero es que no hay forma de llevarlo más del 2, 3 y ya suena bastante alto. Así que muy contentos con la compra. Nuria ya está deseando tener los 18 para empezar a conducirlo. Y la verdad, tema de las ayudas, que se me olvidaba comentar también, está pedido el plan MOVES. Problema, se ha acabado. Y como nunca se sabe qué va a pasar con esta gente, pues no sabe si van a inyectar más dinero, si no, si van a pasar dinero de los cargadores al coche o si al final cuentas que te has quedado sin ayuda. También sabéis que si la cobras a lo mejor es a 20 meses, 24 meses o una cosa así, con lo cual, pues bueno, te haces la idea de que compras el coche sin ayuda y veremos en qué queda la cosa. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis hacer pues algo que no haya comentado, que seguramente me he dejado cantidad de cosas sin comentar. Podéis dejarme los métodos de contacto habituales que quedan en las notas del programa, lo que queráis que os comente en el siguiente episodio. Os recuerdo que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis interactuar con nosotros en WinTablet Info en Telegram, y creo que no me dejo nada más. Si se me ocurre cualquier cosilla, pues ya os la voy comentando en episodios intercalados con otros temas y ya está, ¿vale? Bueno, sí, recordaros que están abiertas las votaciones para los premios de la Asociación Podcast, que inscribí a Charlando con y a Ángeles Custodios. Ángeles Custodios se quedó fuera, ya comentaremos otro día eso, pero Charlando con ha pasado a la final. Entonces va a ser complicado. Hay cantidad de podcasts muy buenos, hay muchos podcasts filipinos que están colados en las finales, con lo cual si podéis votar, darles ahí también apoyo a ellos. Pero bueno, que si queréis dárselo a Charlando con, todavía podéis, ¿vale? Y ahora sí, ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.